Estimados alumnos, un cordial saludo, la más cálida bienvenida nuevamente a este seminario intensivo de auditoría tributaria. Bueno, vamos a retomar un poco las clases. En esta oportunidad voy a tratar de explicar tres cosas fundamentales. Primero, un poco hablar sobre la clasificación de la auditoría tributaria. En segundo lugar, voy a hablar un poco sobre las fases de la auditoría tributaria, qué es lo que tienes que saber en este proceso para realizar una auditoría tributaria correctamente. Y tercero, cuáles son los riesgos de auditoría tributaria. O sea, cuáles son estos riesgos que todo auditor tiene que conocer y a los cuales tiene que enfrentarse durante este proceso de auditoría tributaria. Correcto. Ahora, básicamente dentro de la clasificación de la auditoría tributaria yo tengo tres grandes grupos en los cuales yo clasificaría al proceso de auditoría tributaria. Uno de ellos es el campo de acción. Segundo, yo lo clasificaría por el ámbito funcional. Y tercero, yo lo clasificaría de manera por iniciativa, ¿sí? Cuando yo me refiero al ámbito funcional, usualmente existen dos subcategorías. Una de ellas es parcial y la otra es integral, ¿correcto? Cuando hablamos de esta categoría parcial, usualmente los auditores tributarios que son designados por el Servicio de Rentas Internas van a tu compañía a realizar un análisis exhaustivo de una partida en particular, ¿sí? Puede ser IVA, puede ser el problema de las retenciones en la fuente, retenciones en IVA o otro impuesto que sea administrado por el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? No te olvides que usualmente toda la información operacional que se tabula en las compañías y que es reportado mes a mes, el SRI realiza los cruces respectivos, ¿sí? Entonces, cuando existen ciertas inconsistencias en los rubros impositivos que son administrados por rentas, te suelen mandar notificaciones. Algunas de ellas suelen ser parciales, en las cuales el SRI trata de determinar ciertos errores que haya ocurrido en el pago de estos tributos, pero en un rubro en particular. Puede ser IVA, puede ser el ICE, puede ser ICD, puede ser retenciones en la fuente, retenciones en el IVA, etc. Ahora, cuando yo me refiero en esta categoría de ámbito funcional, también hay otra subcategoría que es una revisión integral. Ahora, este proceso de auditoría tributaria, cuando es un proceso de revisión integral, usualmente en la vida práctica me ha pasado que es que a veces las empresas no reportan los impuestos que tienen que hacer en tiempo y forma. Y si lo hacen de manera incorrecta. E inclusive a veces dentro del medio o el sector económico en el que se desenvuelven las compañías, usualmente es de voz populi que X o Y o Z empresa no está acostumbrada a pagar tributos. Entonces, usualmente cuando esto ocurre, vienen determinaciones presuntivas, por lo general de impuesto a la renta, en donde el ente regulador fiscal va a hacer una revisión completa de todas las partidas del estado financiero. Obviamente que tengan un vínculo directo con impuestos. Entonces, por el ámbito funcional, no te olvides, son dos subcategorías, que es el tema parcial y el tema integral. Ahora, cuando nos referimos a la categoría por iniciativa, ¿sí? A veces vale mencionar dos subcategorías, ¿sí? Que es la voluntaria y la obligatoria. Cuando yo me refiero a una iniciativa voluntaria, es básicamente cuando el mismo staff de auditoría tributaria interna designa un tiempo determinado durante su jornada laboral para realizar ellos mismos los cruces tributarios internos de tal manera que las obligaciones que se tengan que honrar al Servicio de Rentas Internas se esté haciendo en tiempo y forma. El ejemplo más común es tratar de reportar las declaraciones mensuales al fisco en base al noveno dígito del RUC. ¿Correcto? Ahora, hay otra subcategoría que es la voluntaria. Esta voluntaria es la que yo te digo, ¿no? Que es cuando tú mismo, como staff de auditoría, encargas a tu equipo de trabajo la revisión exhaustiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora, cuando es la subcategoría obligatoria, es cuando el Servicio de Rentas Internas manda a un funcionario a hacer una revisión
y unos cruces de todos los impuestos que está obligado a honrar la compañía ante el Servicio de Rentas Internas para velar que el cumplimiento de las mismas se haya dado en tiempo y forma. Ahora, con respecto a la clasificación del campo de acción, yo me basaría en una parte fiscal y en una parte preventiva. En el campo de acción fiscal, básicamente pues es cuando el auditor tributario, designado por el ente de control, usualmente hace una revisión de todas las obligaciones que tiene que realizar la compañía y valida que efectivamente se estén haciendo de manera correcta. Y la preventiva es cuando la propia administración designa pues un tiempo determinado para poder realizar estos análisis internos. Como podrás haberte dado cuenta dentro de estos tres grandes grupos de la clasificación de auditoría tributaria, el punto 1, campo de acción, y segundo, por iniciativa, son dos de los rubros de los cuales yo veo mucha coincidencia y básicamente estarían intrínsecamente relacionados. ¿Ok? Esto a grosso modo sobre las categorías de la clasificación de la auditoría tributaria. Ahora bien, vamos a entrar a otro tópico que es el tema de la fase en la cual un auditor tributario tiene que estar preparado para realizar un correcto procedimiento de auditoría fiscal. Obviamente las fases de una auditoría tributaria son tres, yo las enmarcaría en tres grandes rubros, tres grandes aspectos, que son, primero, la fase preliminar, ¿sí? Que es como básicamente la fase de planeamiento. Ahora, esta fase de planeamiento, el auditor tributario tiene que empezar a hacer una recopilación de toda la compañía. ¿Cuál es la compañía? ¿Quién es la compañía? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los productos que comercializa? ¿Cuál es el sector económico en el que se desenvuelve? ¿Cuáles son sus competidores, sus principales clientes? Hacer un estudio básicamente del cliente al cual va a desarrollar la auditoría tributaria. Posteriormente empiezas ya a revisar estados financieros y empiezas a revisar declaraciones impositivas, tanto declaraciones mensuales como la declaración de impuesto a la renta, ¿correcto? Ahora, cuando tú ya hayas hecho esta revisión, tú como auditor tributario ya estás preparado para realizar un cuestionario de control. Este cuestionario de control, obviamente lo vas a tener que discutir y desarrollar con la gerencia de impuestos o la gerencia general, según sea el caso. Cuando tú tienes todo esto abordado, tú como auditor tributario vas a estar plenamente en la capacidad de poder detectar cuáles son los puntos críticos que se pudiera estar incurriendo en la compañía ante una posible contingencia de no pago correcto de los tributos a la administración tributaria. Entonces, cuando tú identificas ya estos puntos críticos, normalmente lo que ocurre es que el auditor tributario identifica y establece cuáles son los procedimientos de auditoría tributaria. Pueden ser sustantivos o analíticos, según sea el caso. Ahora bien, cuando ya están identificados estos procedimientos, hay ciertos auditores que elaboran todo esto en un pequeño preinforme de gerencia, para pasar a lo que llamamos la segunda fase, que es el trabajo en campo, que es prácticamente la ejecución en firme de todos aquellos procedimientos narrativos que se incluyeron en el preinforme a la gerencia general. Y finalmente la tercera fase, que es la elaboración y la redacción del informe fiscal o el informe tributario. Obviamente este informe es de propósito primero interno para la compañía, en el cual pues obviamente el auditor va a mostrar todos los hallazgos, todos los procedimientos y finalmente cuáles son las contingencias fiscales en las que pudiera estar inmersa la compañía y cuáles son las recomendaciones que te puede dar el auditor tributario con el hallazgo encontrado. ¿Sí? Ok, ahora, esta auditoría tributaria y estos informes que yo te hablo son informes netamente preparados en base a peticiones que la dirección de la compañía suele requerir. En ningún momento te estoy diciendo que este tipo de informes tributarios es el informe de cumplimiento tributario que usualmente el auditor de la compañía, te hablo del auditor de estados financieros, te prepara a través del ICT, ¿no? Entonces, este tipo de informe tributario privado interno, ¿sí? Es un informe que básicamente la dirección de la compañía suele requerirlo a una firma tercera independiente
para propósitos netamente de observar, monitorear y controlar que sus impuestos se estén realizando de manera correcta. Ahora, en la realidad, y vamos a ser francos, en la realidad ninguna compañía o pocas serían las compañías que pagan a un tercero independiente por hacer este tipo de auditoría, ¿sí? Y luego, obviamente, cuando el auditor tributario financiero va a realizar la auditoría al final del año, ¿sí? Obviamente le vas a tener que pagar por auditar los estados financieros y por la parte fiscal. Entonces no vas a hacer doble pago. Entonces, usualmente siempre esperan que el auditor financiero vaya y obviamente dentro del rubro y el presupuesto que están incluidos estos honorarios está el tema de la revisión fiscal. Entonces no haces un pago doble. Pero obviamente cuando, te doy un ejemplo, cuando tú quieres vender una compañía, obviamente antes del proceso de cierre de estados financieros en el cual tenga que venir un auditor, tú sí o sí tienes que hacer, obviamente, pues este análisis tributario interno, ¿sí? Y usualmente se contratan a terceros independientes para que te elaboren un informe tributario directamente emitido a la gerencia para que conozcan las salvedades que puede tener la compañía, ¿sí? Pero son dos cosas un poquito diferentes, ¿sí? Solamente para que no me malinterpretes, cuando leas en los documentales y en las notas que voy a subir al portal, cuando veas este tipo de informes de auditoría tributaria y veas a qué me refiero, a que es algo un poquito diferente a los informes de cumplimiento tributario que se emiten año a año y se entregan al Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Ahora, vámonos a otro aspecto, el tema de los riesgos de auditoría tributaria. Ahora, todo auditor está inmerso en un proceso de revisión exhaustiva, pero no es menos cierto que tiene que enfrentar riesgos. Y estos riesgos yo los enmarco en algunos rubros importantes. Los primeros son el riesgo inherente, segundo es un riesgo de control y tercero son riesgos de detección. Esto la norma te lo establece como los tres grandes riesgos a los cuales un auditor se ve inmerso o tiene que enfrentar en todo proceso de auditoría tributaria. Sin embargo, antes de poder determinar estos riesgos, no es menos cierto, y te soy franco, no es menos cierto que cualquier auditor, inclusive los auditores tributarios, tienen que enfrentar complejidades por riesgos voluntarios que comete la misma administración, por ejemplo, al tratar de adulterar papeles, documentos para poder realizar ciertas operaciones comerciales y fiscales, ¿sí? O riesgos que obviamente ya no son tan voluntarios, ¿sí? No te olvides, riesgos voluntarios y riesgos no voluntarios, inclusive riesgos de aspecto legal, ¿ok? Inclusive, pues a veces suelen pasar que hay compañías que no pagan los impuestos de manera puntual, cuando se demoran en pagar no pagan con el interés correcto, no calculan el 3% de multa por no presentación y demás. Ahora bien, retomemos a lo que te indica la norma. La norma te indica que existen tres grandes riesgos que son el riesgo de control inherente y el riesgo de detección. Ahora, el riesgo inherente, olvidémonos que el auditor no tiene control sobre eso. Tú como auditor tributario no vas a tener el control. Ahora, este riesgo inherente suele ocurrir por factores externos a la que la compañía suele estar inmersa en su sector económico. Y a veces el caso más común que me he dado cuenta es determinadas compañías que dentro de su accionar para poder obtener negocios tienen que dar coimas o demás, ¿no? Entonces, estas compañías usualmente cuando tienen que dar estas coimas para tratar de obtener negocios, usualmente tratan de eludir o tratan de buscar ciertos artificios fiscales para que estas coimas o estos sobreprecios de contratos obviamente estén totalmente bien regularizados. Entonces, obviamente eso es un riesgo que el auditor no puede controlarlo y es un riesgo externo. Entonces, por eso es importante que el auditor tributario conozca la compañía en la que va a auditar, ¿sí? Y conozca obviamente un poco el segmento y el entorno económico en el que se desenvuelve. Hay un segundo riesgo que yo sí considero que lo puede controlar más la administración, quizás no tanto el auditor, pero sí más la administración porque es dueño de esto. ¿Y a qué me refiero? Es el riesgo de control. Este riesgo de control va asociado mucho a los sistemas de información. Estos sistemas de información son los ERPs y cualquier política y procedimiento que establezca la administración para poder robustecer de manera más clara
todo el proceso operativo, contable y fiscal de la compañía. ¿Correcto? Ahora bien, el último riesgo es el riesgo de detección. Ahora bien, este riesgo de detección yo sí lo ataría mucho a la responsabilidad del auditor fiscal y a la experiencia que tenga para tratar de revisar exhaustivamente que las obligaciones fiscales se cumplan en tiempo y forma. Pero para ello tiene que haber hecho un relevamiento de información y una determinación de procedimientos analíticos o sustantivos que le permitan poder identificar de manera correcta cualquier contingencia que la compañía pueda tener por el pago incorrecto de los tributos. ¿Sí? Ahora, esto en lo que respecta de manera general a la segunda parte de este video de auditoría tributaria. En la medida de mis posibilidades trataré de seguir cargando más videos para que puedan ir complementando un poco al material que se va cargando en la plataforma. ¿Sí? Sin más, los dejo. Un fuerte abrazo, chicos. Estamos en contacto. Gracias.